Américo, tenemos un tema muy poderoso. ¿Por qué dudas? Sí, el tema, ¿por qué dudas? Surge la duda en mucha gente. Mira, déjame decirte algo. Cuando tú tienes la dificultad, que tú no estás definido, si tú crees o no crees, eso es una expresión de duda. A veces no tenemos la confianza en algo, dudamos de la persona o de algo que esté pasando. Decimos, no, yo tengo mi duda sobre eso. Y hay un problema en este caso, Américo, que la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. La de confianza. Porque la duda es una desconfianza. Tú, de confiar. Cuando tú dudas, tú desconfías. Tú desconfías. Tú sabes que el pueblo de Israel quería hacer una mezcla entre Dios y Baal. No era que ellos habían renunciado a Dios, sino que tenían una mezcla. Y hay mucha gente haciendo mezcla. Que quiere estar con Dios y quieren estar con el mundo. Dale, no diga eso, pero sí. Vaya. El pueblo de Dios cometió eso. Y mira que el pueblo de Dios vio milagros extraordinarios. Américo, un punto, porque ahí hay un problema, es que hay personas que ven milagros, que Dios hace obra con ellos, y después lo vamos actuando peor que una persona que nunca haya recibido nada, es decir, peor que un impío. ¿A qué se debe eso? Mira, tú sabes que producto de la tanta cosa que están sucediendo y el cumplimiento de la palabra. Sí. Porque Jesús en una de sus palabras proféticas dijo que mucha gente se iba a enfriar por la maldad de los hombres. Entonces, eso está trayendo una desconfianza. ¿Hay mucha desconfianza? Sí, hay mucha, muchísima. Inclusive la gente está desconfiando de Dios. De Dios, ¿qué te digo? Ellos, al ver que Dios no se manifiesta al tiempo que ellos quieren, oye, se desconectan de Dios. Se desconectan. Se desconectan de Dios. Entonces, Américo, vamos a hablar con ese. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudas? Vamos a leer un versículo bíblico. ¿Qué? Pero en el capítulo, en Primera de Reyes, en su capítulo 18, en su versículo 20 y 21. Dice la palabra de Dios. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, y en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se quedaron callados. ¿A qué se debe ese punto? Porque ahí me llama mucho la atención ese punto. Y el pueblo no respondió nada. Se quedó callado. Estaban en dos aguas. En dos aguas. Querían hacer una mezcla. Querían a Dios y querían a Baal. Pero Baal no funcionaba. Porque Elías, en la operación que hicieron del Espíritu, se lo demostró. Baal no respondió. No respondió. No respondió. Y viene Dios y le responde a Elías, manda fuego del cielo, consume el holocausto y mata 400 profetas de Baal. ¿Qué trajo eso como consecuencia? Elías salió corriendo. Porque se le levanta a Jezabel. No solamente que se le levanta a Jezabel, que le mandó un mensajito diciéndole, así como tú le hiciste a esos profetas, te vamos a hacer a ti. ¿Y qué hizo Elías? Que fue y se escondió en una cueva. ¿Sí o no? ¿Tú crees que eso es parte de dudar? Es que hasta los hombres de Dios, en un momento determinado, dudaron. Porque Elías le dijo a Dios, quítame la vida. Y se durmió debajo de un enebro. ¿Y qué se le apareció? Un ángel. ¿Y qué le dijo al ángel? Elías, come porque el largo camino te espera. Ahora sí, ahí hubieron hombres de Dios que dudaron, porque inclusive vemos a Pedro que estuvo con el Señor tanto tiempo, vio milagros, vio señales. Y llega un momento en que Jesús le dice a él, cuando Jesús estaba caminando por las aguas, que Pedro le dijo, si eres tú a que yo vaya a ti. Y Pedro camina y dice que cuando los vientos, porque hay un momento donde los vientos llegan a uno y crean dudas en nuestra vida. Porque Pedro se hundió cuando los vientos lo golpeaban. Porque cambió la vista. Cambió la vista. Américo, entonces cuando Jesús lo levanta, le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudar? ¿A ti ha llegado un momento de duda a ti? Hay momentos que uno dice, wow, ¿y Dios dónde está? Dios mío, Américo. Sí. Pero después,
con el tiempo y la experiencia que uno va adquiriendo y de los resultados que tú vendió, tú dices, espérate, si él me sacó de esta, me puede sacar de aquella. ¿Qué debemos de hacer, Américo? Recordarnos de lo que Dios hizo con nosotros ayer. Cuando tú comienzas a recordarte de los hechos de Dios en el pasado, tú dices, pero ven acá, ¿y por qué yo estoy? David en un momento dijo, alma mía, ¿por qué te turba dentro de mí si es tiempo de alabar a Dios? David se turbó. Sí. David se turbó porque la situación era muy fuerte, demasiado. Entonces, David se ministraba a sí mismo. ¿Por qué te turba, alma mía? Le hablaba al alma, le hablaba a los sentimientos, a la voluntad. Porque hay una parte humana que se revela contra Dios. Esa parte que quiere ver y no ve. Esa parte que quiere tocar y no toca. Esa parte que quiere que Dios obre y ve que Dios no está obrando en ese momento. Entonces, ahí ese hombre se revela y empieza a dudar. Dice, acá, ¿por dónde está Dios? Tenemos un caso con el pueblo de Israel. Bien. Dios da una sentencia. 400 años en Egipto. Lo saca de Egipto. Se le destruye a Faraón, destruye al hijo, acaba. Plaga. Y después que Dios lo saca de Egipto, que Moisés sube en el monte, el pueblo se desesperó. Y nosotros no sabemos lo que le pasó a Moisés. Nosotros no sabemos lo que le pasó a Moisés. Vamos a construir un Dios que vaya delante de vosotros. No veían nada. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a ver dioses. Y el que tiene una mentalidad de esclavo quiere siempre ver para creer. Y esa era la cultura que ellos habían asimilado. ¿Dónde? En Egipto. Hay un problema, Américo, en este tiempo. Que la gente quiere ver milagros para saber si Dios está ahí. Ajá. Entonces, cuando se está dando la palabra, se está enseñando la palabra, quizás no hay un mover, como llamamos entre comillas, del Espíritu Santo. Dicen, wow, pero qué culto más aburrido, ahí Dios no estaba. Pero entonces cuando se está leyendo la palabra, el único autor que siempre está presente es el que escribió esta palabra. Pero entonces ahí vemos ese momento, actuamos como el pueblo de Israel. A veces sí. Porque queremos ver. Claro. Y queremos ver señales. Es que nosotros somos muy débiles. Somos seres imperfectos. El único perfecto es Dios. Nosotros lo que necesitamos es mucha madurez espiritual. ¿Te puedo decir algo? Dímelo. Mira, a mí me pasó algo una vez. Y te lo digo porque es increíble el tema que tú estás trayendo en este momento. Yo me vi un momento de necesidad. Tenía una necesidad, tenía hambre. Y quería que Dios me diera un sustento. Bueno, el sustento no llegó. Yo empecé a preguntar, Señor, ¿cómo es posible que una persona que te sirva se acueste sin comer? Y yo empecé como a decir, ¿cómo es posible? Y empecé llegó un momento de duda. Pero al otro día, cuando alguien fue y me llevó una ofrenda, yo cambié y dije, Señor, gracias, porque yo sé que tú estás ahí. Te tendemos a cambiar por la situación. A veces el compás de espera nos lleva a la duda. Wow, Américo. Qué Mira, después que el pueblo de Israel experimentó milagros, señales, cosas extraordinarias de Dios. En el capítulo 1 de Deuteronomio, su versículo 30, dice, Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto, no creíste. Con todo lo que vieron. No creyeron. Amén. No creíste, dice aquí, a Jehová vuestro Dios. Dios lo trajo, lo guió, lo cruzó por el mar, abrió el mar en dos, hizo milagros extraordinarios, destruyó al faraón y así no creyeron. Américo, te voy a leer esto. Dale. Dice el libro de Juan en el capítulo, que va concorde a eso, en el capítulo 2, en el verso 23, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo que las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía todo y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Esta gente que están aquí, cuando tú estabas al libro de Juan en el capítulo 8, son los que niegan a Cristo, estos que habían creído. Es decir,
A veces creemos por lo que vemos. Creemos por las señales, pero cuando ya no vemos, volvemos a la incredulidad. Y eso fue lo que le pasó a ese pueblo ahí. El pueblo, y Viendo. y hay gente así. Ahora hay personas que están pasando por situaciones terribles de escasez, desempleo, sin dinero, enfermos, que le están sirviendo a Dios y están en una dimensión de duda terrible. Terrible. Y dice, pero ¿y Dios dónde está? Y Dios está ahí. Y la duda ataca. Entonces, si tú no aprendes a declarar las cosas que no son como si fuesen, entonces hay un problema serio. Porque cuando tú te apropias de una promesa, tú ves resultados. Y esta palabra, oye, esta palabra no se puede adulterar. Esta palabra es original. Esta palabra tiene poder. Esta palabra sana. Esta palabra liberta. Esta palabra restaura. Esta palabra bendice. Abre puertas. Rompe el cerrojo de hierro. Amén. Esta palabra tiene poder. Dios mío. Y en el momento que tú y yo dejemos de dudar de Dios, mejor es salirnos de esto, renunciar. Pero Él no acepta renuncia de nadie. No. No, señor. No, señor. Entonces, este pueblo que vio cosas extraordinarias, yo te puedo hacer un comparativo. Entonces hay gente que están pasando por esa situación. Conocieron a Dios, porque cuando ellos se vieron que estaban oprimidos, ellos clamaron. Dios mío. Y Dios vino. Y Dios vino. Y Dios llegó. Aún en su duda y en su momento de aflicción. Yo quiero que tú leas. Sí. Al libro de Números, capítulo 14, en su versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Wow, Dios le está diciendo a Moisés, todavía no me van a creer con todas las señales que yo he hecho. Era un pueblo de dura selva. Fíjate que hay personas que te dicen a ti, si Dios hace esto, yo voy a ir a la iglesia. Y entonces viene Dios y no hace nada. Y condicionan a Dios. Si lo acondicionan. Pero ¿tú sabes lo que pasa? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque tú no puedes tentar a Dios, dice la Biblia. Tú no lo puedes tentar, ni yo tampoco. Eso es, óyeme. La fe probada, ¿verdad, Américo? Claro. No dice para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. La fe no se prueba en aire acondicionado. La fe no se prueba en Alto de Chabón. La fe no se prueba en Cascana. La fe no se prueba en la Vega Nevada, ni en Francia, en la Torre Eiffel. Es en el fuego. Óyeme, es en el fuego que Dios te prueba para ver si tú funcionas. Pero si tú no funcionas, Él se va a dar cuenta. Para que sometida a prueba vuestra fe, Más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con qué? con fuego. Ahora, ¿para qué se utiliza el fuego? ¿Para qué se utiliza? Porque cuando tú quieres, tú agarras una piedra preciosa, oro, tú tienes que quitarle las impurezas para que brille. Sí. Entonces Dios utiliza el fuego, un fuego que trae el Espíritu Santo. Para No purificar. dice la Biblia que el Señor te va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Ah, entonces Él te bautiza en Espíritu Santo y después en fuego. Y el fuego es el proceso de la prueba. Y es que son dos bautismos. No, uno. Es que hay uno de que sacaste la impureza. La impureza. Claro. Porque el fuego lo que hace es purificar. Pero claro, es para eso, es para purificación, santificación. ¿Entiendes? Y ese pueblo. Y el fuego lo que queme la paja. Pero cuando tú vas a limpiar la era, Sí. que tú vas a limpiar el trigo El fuego la quema. en una batea, que tú lo bates, la paja brinca para arriba y vuela. No crece en la iglesia el trigo y la cizaña. Sí. Entonces hay cizaña en la iglesia. Wow, Américo. Y lo grande es que la fe tiene que ser probada, por eso llega la duda. Claro, hermano. Porque ahí se conoce lo que son verdaderamente de fe. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. No mirando las cosas que son. Porque Abraham, déjame decirte, Abraham se rió primero que Sara. Sí. En Génesis 17 dice que Abraham, oye, cuando le dijo a Dios, y hombre de 100 años puede dar muchacho. Pero Abraham se rió y después se rió Sara. No fue que Sara se rió primero, fue que Abraham se rió primero. Y al reírse, ¿qué quiere decir eso? Mírame, ¿qué quiere decir? Sí. Dice, bueno, ¿Y cómo es posible? Si yo tengo 100 años. Entonces tú estás entre tú estás claudicando. Sí, y condiciona a Dios. Ahí condicionándolo. Entonces,
En el Salmo 106, en el Salmo 106. Lo tengo aquí, 106. 106, versículo 24. Léelo. Dice, pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. ¿Qué era la tierra deseable? ¿Tú sabes lo que era la tierra deseable? La tierra que Dios le había prometido, donde había mucha leche y mucha miel y mucho de todo. Ah, sí, pero ellos la aborrecieron cuando fueron los 12 espías a reconocerla. 10 dijeron que no. Y 2 hablaron positivo. Entonces, si tú te vas a reunir con un grupo de hermanos y hay algunos hermanos de esos negativos, sácalo. Siéntalo para allá bien lejos. Tíralo para allá lejos. ¿Tú sabes por qué? Porque te va a traer un choque espiritual. América. No, eso no se puede. ¿Y quién te dijo? ¿Tú sabes lo que es para Dios? ¿Tú sabes lo único que es imposible para Dios? Que Dios mienta. No. Que deje de amarte. Es verdad. Dios siempre te va a dejar. Eso es lo único imposible, pero no te va a dejar de amar. Aún tú faltándole, aún tú no creyendo, aún tú dudando, Él te sigue amando. No dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Tú sabes en qué tiempo está ese verbo? En pasado. Sí. Cuando tú estabas bailando, Perico Ripiao, Dios te amó. en Villa Consuelo te estaba amando. Cuando tú estabas viendo cerveza en el colmadón, Dios te estaba amando. Te estaba amando. Sigue, papá. Américo, entonces este pueblo, los espías, fueron y reconocieron la tierra, y después de reconocerlo, 10 dijeron la tierra es buena, Es por ahí buena, gigante, hay gigante. y todos entraron en duda. Porque óyeme. Solamente 2 dijeron. Es Quiere decir que aquí mayoría no gana. No. Aquí el que tenga fe. El que tenga fe. Mira, Américo, lo que dice aquí. Oye, algo, espérate. Sí. Vamos por partes. La mujer que tenía el flujo de sangre, lo primero que hizo fue que gastó todo su dinero en médico, dice la Biblia. Pero ella, 12 años fluyendo sangre. 12 años que no se sabe si era un cáncer, si era un problema menstrual, pero estaba fluyendo sangre. Y esa mujer dijo, si tan solamente yo toco, yo alcanzo el borde del vestido, del manto pesado. Ella se desconectó de la humanidad y se fue al cielo, se fue arriba y el Mesías estaba ahí. Cuando tú te conectas con la fuente original, ¿qué tú recibes? Bendición. Américo, entonces Dios permite la prueba para purificarnos, el proceso, pero también para que de nuestra vida se vayan las dudas. O usted cree o cree. Mira, hermano Carlos, cuando Dios te lleva a un proceso, el proceso es para bendición. Y Dios no quiere que dudemos. No. Porque Dios puede utilizar un proceso para aumentar tu tiempo de oración, para aumentar tu tiempo de lectura, para aumentar tu tiempo de venir a la iglesia, sí, para hacer un cambio en tu persona. Entonces, a veces no entendemos el lenguaje de Dios. Porque Dios no puede venir con Pablo y decirte, camina para la iglesia. No. Ni tampoco Dios actúa de una forma de microondas. No, tampoco. Es un proceso porque cuando tú agarras un alimento que está crudo, tú lo metes ahí, tiene un proceso de cocerse. Oye lo que dice la Biblia, atiende a esto. Yo sé que tú tienes algo por ahí, sí, pero oye esto. En Romanos capítulo 11, en su versículo 17, dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ella y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra la rama, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. No, tú no entendiste eso. Sí. Hay ramas que fueron desgajadas. ¿Cuáles fueron? Los que no creyeron. ¿Y a quiénes injertaron? A los que creyeron. A los que creyeron. Entonces tú fuiste injertado en el árbol original. ¿Tú sabes quién es el árbol original? Jesucristo. Te injertaron ahí. Porque nosotros estamos creyendo sin haber visto nada. Y ellos viendo no creyeron. Entonces, esas ramas que se desgajaron. Porque tú no puedes sustentar a la raíz. La raíz te sustenta a ti. Ese lenguaje lo utilizó Pablo en el libro de los Romanos del capítulo 11. Entonces nosotros no podemos sustentar a la raíz es que nos sustenta. Nos sustenta, por eso Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Y tú puedes dar fruto desconectado de él? No se por puede. eso el Señor dice, yo soy la vid verdadera. Claro. Y nosotros somos los pámpanos. Tú has leído esto, ¿verdad? Sí. La raíz
Yo no puedo, porque la raíz es que me alimenta. La raíz que te sustenta, sustenta la rama, Un árbol sin raíz se seca. se seca. Entonces un cristiano no está conectado a la fuente, se secó. Se seca la Se rama. seca. Américo, mira lo que dice Dale. aquí. Dice el Salmo 116, en el verso 10, dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Hay una expresión aquí del salmista, y él dice, yo estoy creyendo y estoy hablando. Porque tú no te puedes quedar simplemente ahí, sino que tienes que expresar que tú tienes que le creer a Dios. Aquí el salmista dice, yo creí, por tanto hablé, estando afligido, porque van a llegar los momentos de aflicción. ¿Cómo que se iban a llegar? Y no dice la Biblia que los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús Tendrán que padecer persecuciones. Persecuciones. Entonces te llegan unas persecuciones que tú dices, ¿qué es esto? No, es que el de arriba lo permite con propósito. Y ahí nosotros nos ponemos locos. Cuando tú sales de una y entras en otra, dices, oye, pero yo tengo que revisarme a ver qué es lo que me pasa. No, papá. Viene la duda. Bien. Tú entras como en un dice, wow, Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Dios mío, ayúdame a no dudar. Míralo, y a creer. Eso está aquí. Suéltalo. Tú ahorita hiciste parafraseate algo de cuando Pedro caminó sobre las aguas. Pero dice aquí, viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma. Oye, ¿qué pensaron ellos que era? Un fantasma. En el original no aparece eso. Un espíritu. Ellos creían que era un demonio. Dios. Ellos se turbaron. Y cuando tú te turbas, tú no sabes ni qué hablar ni qué hacer. Entonces, todos, porque no fue solo Pedro, fueron todos que lo vieron. Marcos capítulo 6, en su versículo 49. Pero todos lo veían y se turbaron. Y Jesús cuando le dice, tened ánimo, yo soy. ¿Tú sabes lo que significa el yo soy? Yo soy el que soy, que se lo dijo Moisés. Sí. Ve y dile al faraón que el yo soy te mandó. Cuando man. tú buscas la traducción del yo soy, aparece eye, hacer, eye. ¿Qué quiere decir? ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Yo siempre he existido. Dígale al faraón que antes de que él tuviera, ya yo estaba. Ya yo estaba. Él tiene ahora que someterse a lo que yo voy a hacer. Yo soy Tai. El yo soy. Y le dijo Jesús, yo soy. Yo soy. Tené ánimo. El grande, caminando a las 3 de la mañana en una tiniebla. Pero ven acá. Todos entraron en duda. No fue Pedro solo. Porque Pedro fue el que decidió creer en el momento. Pedro fue el atrevido. El atrevido. Pero dudó después. Dudó. Pero tú te crees que Jesús se queda despidiendo a la multitud. Y cuando Jesús se queda despidiendo a la multitud, mira, se fue al monte a orar. ¿Qué tiempo duró orando? Más de 5 horas. Pero ya ellos estaban en el agua. Ya ellos estaban en el agua. ¿Y qué vino? Una tempestad. ¿Qué vino? Un ciclón. ¿A qué hora? De noche. Y Jesús comenzó a caminar sobre las aguas. Cuando ellos vieron eso, se turbaron. Chacho. Américo. ¿Tú sabes lo que produce el miedo? Pensamiento negativo. Y ese pensamiento negativo es lo que te trae una derrota. Total. Por eso la Biblia dice que debemos tener fe. Porque mira lo que dice aquí, Américo. Dice Santiago capítulo 1, verso 6. Sí. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada en una parte a otra. Sí. Oye como Dios, aquí el escritor Santiago, expresa lo que es una duda. Es como una onda del mar que viene. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que la persona que es semejante a la sonda del mar no está tranquila. No. Tú lo ves impaciente, tú lo ves intranquilo, tú lo ves desesperado, tú lo ves que para aquí, que para allá, buscando un resultado, y Dios mirando, dice, pero este es semejante a la sonda del mar. Que vive todo el tiempo. Tú estás como agitado. El hombre que tiene fe, tú lo ves tranquilo. Y está en un problema. Por eso la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. El hombre de doble ánimo. Entonces ahí está el doble ánimo, entre fe y la duda. Como tú dijiste, ¿hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? Entre dos pensamientos. Porque querían hacer una mezcla. La gente quiere hacer una mezcla de Dios y el mundo. Y no se puede. Alaba que esto está bueno. Oye, varón, que no se puede. Tú no puedes hacer mezcla. El Espíritu Santo es un solo. Es Dios. Es Dios. Si Jehová es Dios, seguirle. Si es válido el poder. Cuando Jesús dijo, me voy y no le dejaré huérfano, lo dejaré a mi espíritu.
Entonces dice, el Consolador, a quien mi Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y recordará. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Que te enseña y que te recuerda, y te guía, y te manda, y te prohíbe, porque Él tiene una personalidad. Hasta que tú no conoces la personalidad del Espíritu, tú no puedes entrar en una dimensión de fe. Cuando tú conoces la personalidad del Espíritu, porque el Espíritu Santo a Pablo le hizo de todo. Le prohibió en un momento entrar en Asia. Y después que le prohibió entrar en Asia, le prohibió entrar en Filipo y lo mandó a Macedonia. ¿Tú sabes cuándo? Cuando él vio una visión de un macedonio, un hombre clamando, pidiendo ayuda. Y le dijo al Señor, vete ahí. Américo, ¿por qué duda? ¿Qué trae la duda? ¿Qué trae la duda? De confianza, inseguridad. La duda trae una serie de problemas mentales que la gente entra en un estrés, en un 4, en un 5, en un 6, en un 7 y en un 9. Y la gente no tiene paz. No tiene paz. Aunque la duda lo agobia. La Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Estoy en medio de una tribulación. Estoy en medio de un problema. Estoy en medio de una enfermedad. Estoy en medio de una crisis. Y tú dices, pero yo sé que mi Redentor vive. Dios mío, Américo. ¿Tú te crees? Te voy a poner un ejemplo. Cuando llevaban al hombre paralítico, Jesús está en la casa está llena. No podían entrar, se subieron en el techo. Pero antes de subirlo al techo, yo me voy a hacer una imaginación bíblica. Yo personalmente. ¿Cuál fue la imaginación? De los 4 hombres conversando con el paralítico. Mira, de la única manera que nos podemos acercar a Jesús es si rompemos ese techo. ¿Qué tú crees? Te subimos. Y él tenía la seguridad que el que estaba ahí adentro lo sanaba. Él tenía la seguridad, dijo, súbame que el que está ahí adentro me sana. Dios yo mío. Me voy a hacer esa imaginación, de esa conversación. De esa conversación. Porque yo he trabajado con gente. Mi papá se le murió a un lado, yo tenía que bañarlo, limpiarlo, arreglarlo. Y me decía, no me dejes solo que me caigo. Ahora un paralítico, imagínate tú, cargado por 4 hombres. ¿Y qué dice la Biblia? Y Jesús, al ver la fe de ellos, la fe no se ve, se muestra. Se muestra. Ellos mostraron la fe. Pero claro, porque accionaron. Cuando tú accionas, hay una ley de causa y efecto. Y la ley de causa y efecto, ¿qué hace? Tú accionas, pero viene la reacción. Ellos accionaron. Pero totalmente en fe se movieron. Eso se llama. Esa acción, esa demostración. Porque, ok, muéstrame tu fe, pero ¿cómo tú me la muestras? Con una acción. Una acción. Y eso trae una reacción. Entonces ahí Jesús vio la fe de ellos. Totalmente. Porque accionaron. Si no accionan, no la puede ver. No la puedes ver. Ahora tenemos este caso, estamos terminando. Entonces hay que accionar en fe. Totalmente. Tú no puedes, porque la Biblia inclusive, muéstrame tu fe. Espérate. Para el que cree, todo es posible. Okay. El hombre que tenía el hijo enfermo. Hay un problema, vamos a decir, de epiléptico. Sí, un problema de epilepsia. Ayuda a mi incredulidad. Le dice el papá. Sí, porque Jesús le hizo varias preguntas y él le dijo desde pequeño y esto. Ahora, los discípulos cuando se reúnen con Jesús en la casa, después que Jesús echa fuera esa enfermedad, ese espíritu, los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese espíritu? ¿Sabes lo que Jesús le dijo? Ese género no sale si no es con oración y ayuno. Pero en el original dice otra cosa. Ustedes no tienen autoridad sobre ese tipo de demonios porque no tienen la preparación espiritual que se recibe a través de la oración. Ellos no estaban preparados. No estaban preparados. ¿Tú sabes cuándo que tú te preparas? Orando. Y ahí tú alcanzas niveles de fe. Exactamente. Pero esto para cerrar. Sí. Ya tenemos tiempo. Sí, Américo, suéltala. En el Evangelio de Mateo, en su capítulo 11, dice la Biblia, verso 1. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar a las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel, Juan estaba preso. Sí. Los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Le llegó un momento. Le llegó un momento de...
¿Te fijas? Sí, sí, le llegó un Juan, momento. para muchos fue un fracasado, pero para Cristo no. Porque él dice, Jesús dijo, no hay un hombre como Juan, Nacido de mujer. nacido de mujer, no hay un hombre como Juan. Entonces, el único hombre que fue bautizado por el Espíritu Santo en el vientre de su madre fue Juan. Juan. Pero Juan entró en un problema. Dijo, Es un proceso de vida. y Jesús le mandó un papelito. Díganle a Juan que los ciegos ven. Díganle a Juan que los cojos están caminando. Díganle a Juan que los muertos son resucitados. Y díganle a Juan que este reino será predicado. Amén. Aleluya. Pastor Américo. Hermano, Dios te bendiga. Dios te Tremendo guarde. lo de hoy. La gloria es de Dios. Shalom a todos los que están ahí. Suscríbanse. Y el figureo es tuyo. Amén. Dios me le bendiga. Bendición.